Buenas tardes. Vamos a dar comienzo ahora al último módulo de la materia Principios de Economía, la última clase. En la clase de hoy vamos a cerrar la materia esta que estuvimos desarrollando en los módulos anteriores. Repasemos ahora cuáles son los objetivos de esta materia que estamos finalizando. En primer lugar, decíamos que la materia se vincula con apropiarse del uso de modelos como estrategia para aprender de manera simplificada la realidad que nos rodea, en particular sobre temáticas económicas. A su vez, esta materia nos dio una serie de herramientas analíticas, muchas de ellas apoyadas en la matemática, para poder hacer ese análisis simplificado, poder ver los aspectos que son centrales de la problemática que estemos encarando en cada momento. En una primera parte de la materia, vinculado con los primeros módulos, nos ocupamos principalmente de la asignación de recursos y qué rol juega el mercado, en particular en las economías de mercado que son las predominantes. Desde el módulo 3 y el módulo que nos compete en la clase de hoy, estamos trabajando con temas de la macroeconomía. ¿Para qué? Para analizar qué políticas monetarias y fiscales sirven a los planificadores de una economía para alcanzar determinados objetivos. En particular, uno que vamos a trabajar en esta clase se vincula con el crecimiento económico, es decir, cómo una economía puede adquirir a lo largo del tiempo más capacidad de generar nuevos recursos y nuevos bienes y servicios disponibles para la sociedad. El esquema conceptual de la materia, como hemos visto, se vincula fundamentalmente con esta gran división de ramas de la economía. La microeconomía, que nos ocupó los dos primeros módulos, cuando hablamos del análisis económico en general como herramienta analítica, y el funcionamiento de los mercados. Y posteriormente la forma en que las empresas toman decisiones. En el módulo 3 dimos una introducción a la macroeconomía y en la clase que nos ocupa hoy vamos a trabajar sobre la política económica en el corto y el largo plazo. En particular, los objetivos que persigue este cuarto módulo se vinculan con comprender el comportamiento de ciertas variables en el largo plazo. Nos vamos a concentrar en ese horizonte de planificación que lleva más tiempo de ejecución. Por otra parte, cuando analicemos las políticas monetarias exclusivamente, vamos a ver quién es y cuál es el rol que se espera del Banco Central, cuál es su función dentro de una economía. Vamos a definir las causas más importantes de la inflación, así como sus consecuencias, qué efectos generalmente se observan para toda la sociedad. Vamos a analizar, ya en el contexto del estudio del crecimiento económico, qué rol juega la productividad de los distintos factores productivos en este proceso, que es el que básicamente desean todos los países en el largo plazo. Y vamos a ver qué políticas pueden implementar los gobiernos para favorecer el crecimiento de la productividad o de la dotación de factores. Es decir, que esto resume un poco todos los temas que vamos a ir repasando hoy, sobre los cuales nosotros esperamos que ustedes logren una comprensión más acabada después de todo el estudio que llevan haciendo de este módulo en las semanas previas. Lo que vamos a ver ahora es el esquema conceptual del módulo, donde nosotros analizamos, en primer término, cuál es el rol del sistema financiero. ¿Sí? Hasta ahora estábamos pensando en una economía en la cual apenas hemos mencionado en el módulo anterior algo sobre el mercado financiero o el mercado de dinero. Ahora le vamos a incorporar más elementos y desarrollados con más detalle de lo que lo hemos visto hasta ahora. Y en segundo lugar, vamos a ver, en cuanto al largo plazo, cómo podemos influenciarlo de manera positiva, cómo podemos lograr que el crecimiento se dé en el sentido que los planificadores se han postulado en sus metas y objetivos, ¿sí? Entonces, a través de las políticas. Comenzamos ahora entonces con la relación que existe, que ustedes han estudiado, entre el dinero y la estabilidad monetaria. Es un vínculo muy fuerte que se establece en el sentido monetario. ¿Por qué nos importa tanto esto de la cantidad de dinero que hay en una economía? Y porque tiene consecuencias muy graves en lo que pase sobre el nivel de precios. Recordemos inicialmente por qué existe el dinero en una economía. Básicamente uno podría pensar cuáles son las funciones, para qué está. Una primera función que le reconocemos es que es un medio de cambio. Nosotros entregamos dinero a cambio de determinados bienes. Nos sirve como unidad de cuenta, es decir, es la referencia que se toma para denominar las unidades de cualquier tipo de bien o servicio que nosotros querramos adquirir o vender. Y por otra parte, es un depósito de valor.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo conservar el valor de lo que he producido. Generalmente los individuos producen bienes o producen servicios, pero estos bienes, y en particular los servicios, que son mucho más efímeros en su duración, los bienes que producimos no van a durar para siempre. No los vamos a tener en el mismo estadio en todo momento. Entonces, por ejemplo, si la economía solamente fuera una economía de trueque, y yo quiero comercializar a lo largo de todo el año, que es donde se van produciendo todas las necesidades que los individuos tienen, quiero comercializar esos bienes, me puedo encontrar con que no tengo disponibles los bienes en cualquier momento del tiempo, que solamente los tengo disponibles en alguna parte del año. Por ejemplo, los productores agrícolas que quizás tienen épocas en las cuales tienen su cosecha lista para comercializar, pero el resto del año necesitan conservar su valor de cambio, tener alguna posibilidad de hacer intercambios, y esta función la permite hacer el dinero, y no serían tan fáciles ninguna de las tres funciones si nosotros nos estuviéramos manejando en una economía de trueque. Esta es una reflexión importante porque muchas veces no se le asigna claramente el valor que tiene el dinero en la economía. Parece que fuera un artilugio, pero no se visualiza tanto su necesidad, en tanto que facilita las transacciones entre los individuos. Si nosotros estuviéramos manejando una economía de trueque, veríamos otro tipo de inconvenientes. ¿Sí? Nosotros acá tenemos en la gráfica una comparación entre qué es lo que pasaría en una economía donde los individuos tienen que cambiar con otros los bienes que ellos producen y generar relaciones de intercambio que le resulten interesantes a las dos partes. Por ejemplo, ustedes en la gráfica ven, por ejemplo, un alfarero que está tratando de comerciar con alguien que fabrica alfombras. Fíjense que no es la única necesidad que va a tener el alfarero, así que va a tener que hacer múltiples transacciones si quiere realizar intercambios en bienes, es decir, trueque, y va a tener que conseguir a alguien que tenga su necesidad opuesta ante cada una de las necesidades que él quiera satisfacer. Por otra parte, ponerse de acuerdo en la relación de intercambio. ¿Cuántos envases o estos productos de alfarería va a dar a cambio de cada alfombra? Entonces, esa necesidad de hacer ese intercambio requiere un esfuerzo mucho más grande y una pérdida de eficiencia bastante importante. Si el intercambio se realiza por dinero, cada cual lo puede hacer en el momento en el que puede realizar la venta y va a realizar la compra en el momento que desea. Entonces, esta es una de las ventajas claras del dinero como medio de cambio. Por otra parte, como decíamos, nos sirve como unidad de cuenta, es decir, que nosotros podemos evaluar cuál es el valor que tiene la riqueza de un individuo, ¿sí? Llevando todos los bienes que conforman su patrimonio a una unidad de medida común. Y por otra parte, fijar los precios de los distintos bienes en esas unidades de medida. Dijimos también que es un depósito de valor. Como ustedes pueden ver en la gráfica, esto les permite manejarse mejor a lo largo del tiempo en todas sus transacciones. ¿Sí? No nos hace falta tener que comercializar simultáneamente los bienes entre las partes compradoras y vendedoras. Bueno, ¿qué conforma el dinero desde el punto de vista de la economía? Básicamente, las monedas y billetes que están en poder del público, ¿sí? Todo lo que todos los ciudadanos del país, los individuos que están en el país, tienen en su poder materialmente, en su bolsillo sería. Y por otra parte, los depósitos en cuentas a la vista. ¿Cuáles son estos tipos de depósitos? Son los depósitos que las personas hacen en los bancos comerciales y son depósitos que tienen como característica principal que puede disponerse de ellos de manera inmediata. ¿Qué tipo de depósitos? Cuentas corrientes, por ejemplo, de los cuales cualquier poseedor puede ir y extraer cuanto desee y puede emitir cheques con poder cancelatorio, es decir, que todo ese dinero puede utilizarse para realizar pagos y realizar compras. Lo mismo ocurre con cajas de ahorro. Acá es muy importante separar esto que denominamos cuentas de depósitos a la vista, porque significa que podemos disponer en cualquier momento del tiempo, es decir, que tiene una elevadísima liquidez. No es así con cuentas que nos exijan tener el dinero depositado hasta tal fecha o una determinada cantidad de días, como por ejemplo los plazos fijos. Uno no puede disponer del dinero que ahorró en un plazo fijo en cualquier momento del mes. Entonces, generalmente uno va a tener que esperar que se cumpla el plazo pactado en el que uno dejaba depositado ese dinero en el banco. ¿Sí? Entonces, eso es importante tener en cuenta porque eso también
forma parte de lo que denominamos dinero. No solo las monedas y billetes, sino también los depósitos a la vista. Entonces aparecieron en esta economía con una figura monetaria el rol de los bancos comerciales, es decir, todos los bancos que conforman el sistema de bancos de un país. Acá su rol va a ser muy importante, porque si bien ellos no van a hacer la creación primaria de dinero, que ya vamos a explicar que es facultad del Banco Central fundamentalmente, los bancos comerciales son los que se ocupan de recibir los depósitos que el público realiza en estas entidades y a su vez prestar a otros individuos que están dispuestos a endeudarse para tener dinero ya para hacer otras transacciones. Entonces, este rol de intermediación que tienen los bancos en el sistema monetario los transforma en creadores secundarios de dinero. ¿En qué sentido? Cuando ellos toman depósitos de alguien, supongamos que la persona lo deja en una cuenta a la vista, y de ese dinero, una fracción, los bancos prestan a otras personas que van a hacer transacciones. Si ustedes se ponen a pensar, es el mismo dinero físico, la misma cantidad de monedas y billetes que puede ser utilizada por los individuos para cancelar pagos o para hacer compras a través de emisión de cheques o a través de extracciones. Pero también, al mismo tiempo, está siendo utilizado por aquellos que tomaron préstamos. Entonces ahí se produce un efecto muy importante que nosotros denominamos efecto del multiplicador monetario. La cantidad de medios de pago de la economía va a ser superior a la cantidad física de billetes que esa economía tenga, que denominamos la base monetaria, ¿sí? Entonces ahí es muy importante el rol de intermediación que realizan los bancos. Ya vamos a volver sobre esto porque es un aspecto importante que ustedes ya han estado estudiando. ¿De qué depende esta función que cumplen los bancos? En primer lugar, del coeficiente de reservas. Es decir, cuánto los bancos están decididos a prestar del total de dinero que reciben de los depositantes. Es decir, nunca van a poder prestar todos, porque siempre tienen que tener una reserva justamente por si los depositantes van y utilizan ese dinero. Pero siempre es una fracción, es una parte del total que reciben de dinero. Por otra parte, el Banco Central, que ya vamos a estudiar algo más sobre sus funciones, establece ciertos niveles de reservas obligatorias. Es decir, les exige a los bancos cuál es el nivel mínimo por debajo del cual no pueden quedar las reservas. Es decir, por ejemplo, si dice un 20% es lo mínimo, los bancos no van a poder prestar más del 80% de los depósitos que han recibido. Es decir, que van a tener que reservarse 20% porque es una norma del Banco Central. Ahora bien, los bancos pueden decidirse a prestar un poco menos todavía. Es decir, que tener unas reservas voluntarias mayores incluso a las que recomienda el Banco Central. Esto puede depender de su conocimiento en particular de su cartera de clientes. Esto puede depender también de sus propias estrategias de endeudamiento o de reducción de riesgo, etcétera. Es decir, que el banco puede tomar cada banco comercial puede tomar decisiones siempre y cuando respete el coeficiente mínimo que establece el Banco Central. Entonces esto va a determinar un exceso de reserva, la diferencia entre lo que exige el banco y el Banco Central y lo que los bancos están decididos a hacer. Entonces todo esto va a conformar, en definitiva, cuál sea el efecto multiplicador que tengan las acciones de los bancos comerciales. Nosotros vamos a observar que se da una relación particular que ustedes pueden ver en la filmina entre el multiplicador monetario, como ya hemos dicho, y otras variables. Por ejemplo, cuanto mayor sea el coeficiente de reservas, menor va a ser el multiplicador monetario y viceversa. ¿Sí? Esta relación es muy importante, ¿sí? Ustedes la tienen redactada en el sentido contrario. Cuanto menor es el coeficiente de reserva, mayor va a ser el multiplicador. Es decir, se da esta relación en un sentido y en otro. Veamos de dónde surge entonces la posibilidad para el Banco Central de ejecutar política monetaria, es decir, de lograr a través de determinadas acciones que él puede realizar ciertos resultados importantes. En primer lugar, definamos cuál es la función que tiene el Banco Central. El Banco Central es el encargado de emitir dinero, es decir, que es el único que tiene esta facultad y esta autorización para
decir cuál es el dinero que está vigente en un momento en un país, y por otra parte regula y controla el funcionamiento de todos los demás bancos comerciales. En cuanto a su relación con las autoridades monetarias del país, el Banco Central es quien se vuelve el agente financiero del gobierno, es decir, quien se encarga de realizar todo tipo de operatorias que tengan impacto en las variables financieras, como la cantidad de dinero, como la tasa de interés, como las reservas que hemos mencionado previamente. Una de las posibilidades del Banco Central es modificar la cantidad de dinero, analizando cuál va a ser su impacto en el tipo de interés. Entonces, ustedes pueden ver en la filmina que el Banco Central, por ejemplo, aumenta la oferta monetaria. Este es el mercado monetario que ustedes ya lo han estado estudiando y más o menos lo manejan, realizando una compra de títulos, ¿sí? A cambio de los títulos da dinero. Entonces, en consecuencia de este movimiento que hizo el Banco Central como agente financiero del gobierno, se obtiene una cantidad de dinero más elevada para la economía, pero una tasa de interés más baja, con todos los efectos que ustedes recordarán que estudiamos en el módulo anterior sobre la inversión. Bueno, ahora vamos a hacer un corte antes de terminar estos temas de economía monetaria, pero vamos a aprovechar para presentar en el próximo bloque una entrevista con una invitada que nos va a hablar para qué nos sirven todos estos temas que estamos estudiando en esta materia a cada uno como profesionales, de acuerdo a las distintas áreas en las que ustedes van a desempeñarse. Vamos a presentar ahora a Gisela Beritier, quien es nuestra invitada hoy, para comentarles para qué sirven todos los contenidos que hemos ido estudiando en esta materia. Gisela es licenciada en Economía y es profesora de esta universidad, y además le voy a pedir ahora que se presente. Hola Vero, ¿cómo estás? Sí, mi nombre es Gisela Beritier, soy licenciada en Economía, también tengo un máster en Dirección de Negocios. Aparte de ser docente universitaria y de gustarme mucho la vida académica y ser docente de esta institución, entre otras universidades, doy muchos cursos de capacitación a empresas, aparte de trabajar en planificación financiera en empresas, y cursos sobre todo en cuanto a la toma de decisiones empresariales, en cuanto a qué deben realizar viendo distintos escenarios económicos, cuáles son las variables, o también en cuanto al tema de costos de empresas, qué es lo que deben realizar. En cuanto a eso, me parece que es muy importante el tema de la economía, y la economía en esto es un elemento fundamental. Gisela, vos como docente de principios de economía, ¿cuáles son los elementos que crees que son más importantes, sobre todo del estudio de la microeconomía, que aprenden los alumnos que van a ser después profesionales en el medio? Y en microeconomía, sobre todo en esta materia, vemos mucho lo que tiene que ver a los mercados, tipos de mercados, cómo las empresas y las familias deben tomar sus decisiones, en base a qué, al precio, las cantidades, cómo reaccionan las personas, tanto cuando son consumidores como cuando son oferentes, a los diferentes cambios de estímulos, ya sean a través del precio, a través de alguna promoción. Y en este sentido, cómo esto influye, digamos, a las decisiones de producción de las empresas, qué costos van a tener las empresas también, y por lo tanto qué beneficios y margen de ganancias. A los alumnos de diferentes carreras les sirve mucho en el aspecto microeconómico saber todo este tipo de cosas, porque ellos, ya sea en el campo de la abogacía o en el campo de la abogacía particularmente, deben tomar decisiones en cuanto a contratos a realizar, por ejemplo, cuáles van a ser los números que se manejan
Por ahí un abogado dice economía, ¿para qué me sirve? Y sin embargo, un abogado en el día a día tiene que ver los números, los costos, a la hora de realizar contratos, firmas, cuál es el margen de ganancias, los intereses que se deben calcular, cuáles son las negociaciones que se manejan, que todo esto está circunscripto en el campo de la economía. En el campo de, por ejemplo, otra carrera como recursos humanos, la cantidad de personas a contratar como elemento fundamental en una empresa. ¿En qué sentido? En que la empresa le sirva la gente que contrata en cuanto a que pueda servir en aumentar la producción, en aumentar la rentabilidad y no, por ejemplo, llegar a un punto en donde se contrate una cantidad de personas exorbitante que al final perjudica a la empresa y a la producción también. Eso por empezar con algunos ejemplos de carreras, pero yo creo que en el campo de la microeconomía le sirve a todas las carreras en particular para poder analizar qué es lo que pasa en una empresa y cómo funciona un consumidor y de esta manera poder tomar decisiones ciertas y concretas, digamos, y acertadas. Claro, la mayoría de nuestros alumnos cuando se desarrolla como profesional, ya sea independiente dentro de una empresa, terminan dando respuestas sobre una serie de interrogantes, no solo sobre su especialidad, por lo menos lo que yo he visto, no sé si vos compartís esto de tu experiencia en capacitación. Sí, sí, sí. El hecho de tener algún título específico no solo lo habilita para tomar decisiones en esa rama específicamente, sino que además tienen que compartir en un cronograma transversal en donde se juntan tanto el área de finanzas con el área de recursos humanos, con el área de administración, con el área de economía y entre todos tienen que empezar a tomar decisiones de diferentes tipos para así poder elaborar su planificación estratégica y su tablero de comando. En esto entran aspectos legales, aspectos humanos, aspectos financieros y aspectos tecnológicos también. Con lo cual, la economía en esto no es un tema aislado, sino que es un tema que cruza a todas y a cada una de las áreas. Y bueno, la materia está dividida en la parte microeconómica y la parte macroeconómica. Desde el punto de vista macroeconómico, ¿por qué crees que es útil que los alumnos manejen modelos como el de oferta y demanda agregada o todas las consideraciones que ellos aprenden en esta disciplina? Bien, bueno, por empezar, se sabe, digamos, que la macroeconomía, ya los alumnos lo sabrán, a esta altura que maneja variables agregadas. En realidad la macroeconomía ya ve todo lo que es el tema a nivel país o a nivel mundo o bloques regionales, cómo es el consumo, pero no el consumo de una familia, sino el consumo agregado, la inversión agregada, las situaciones del empleo, desempleo, inflación. En este sentido es muy importante porque uno sabiendo cómo funcionan cada una de esas variables macroeconómicas puede tomar decisiones y poder evaluar a dónde se mueve o cómo uno piensa que se va a mover la economía. Y de esta manera poder tomar decisiones en cuanto a los distintos escenarios que se van planteando, y ya sea positivo, medio o negativo, y de esta manera poder tirar líneas de acción, y esto es indispensable, que uno sepa poder evaluar y poder analizar cada uno de los escenarios, y en base a eso poder realizar poder hacer líneas de acción, en base a eso es fundamental. Entonces, de esta manera, si saben, por ejemplo, si están trabajando en una empresa y de repente ven que en una crisis económica el consumo va a disminuir, entonces de esa manera pueden decir, bueno, el escenario positivo será que el consumo disminuya un 5%, el medio un 10% y un negativo un 15%. Y de esa manera poder realizar y tomar líneas de acción en cuanto a contratación de personal, en cuanto a costos, en cuanto a los aspectos legales a cubrir y contratos que tienen que realizar, que estén por cerrar o que hayan cerrado y que deban cumplir. Entonces, en ese sentido, las variables macroeconómicas me ayudan a poder analizar. Básicamente es eso. Las variables macroeconómicas me ayudan a analizar el contexto mundial, el contexto nacional o el contexto regional para yo poder saber dónde estoy parado. En cuanto al contexto microeconómico, me ayuda a analizar también la situación pero interna de una empresa o de una organización. No necesariamente necesitamos que sea una empresa con fines de lucro. Puede ser una organización no gubernamental, puede ser el mismo gobierno, una administración pública, pero en todos esos aspectos me ayuda a poder analizar y poder tomar líneas de acción para poder de esa manera negociar, plantear y poder diseñar cuál sería la planificación estratégica de la organización a la cual pertenezco, teniendo en cuenta
el panorama interno y el panorama externo o macroeconómico. Pensando en las capacitaciones que vos das habitualmente, el tipo de públicos que asisten, ¿cómo ves en general la predisposición hacia la economía? Digamos, porque al principio uno supone que tienen cierto temor o la ven como una disciplina muy alejada para la mayoría de las otras profesiones. Bueno, No a mí sé qué te particularmente encontrás. me pasa algo, digamos, mi experiencia como docente. En la universidad, los únicos alumnos que sienten importante aprender esto son los alumnos justamente de las ramas de las ciencias económicas. El resto de los alumnos dice, ¿para qué estudio esto? Sin embargo, luego cuando ya están en el campo laboral y están dentro de un grupo humano en el cual tienen que formar parte y si bien dentro de su experiencia profesional aportar, no implica que solamente van a aportar lo suyo, tiene que ser una experiencia transversal y participar absolutamente en todo. De hecho, yo lo que veo es que muchas personas que ya son profesionales y que están recibidos se arrepienten ya de grandes y estar trabajando en una organización el no haber dado la suficiente importancia a una materia como esta que lo ayudaba a tener esas herramientas o elementos necesarios para poder analizar. Entonces, ¿qué ha pasado con esas personas? Que no solo mostraban un interés superior en los cursos de capacitación, sino que además ellos por su cuenta tratan de estudiar y tratan de buscar los elementos o herramientas necesarias. Entonces, mi mensaje es que a los alumnos es que ya que lo tienen en este momento, que tienen un cuerpo docente que les está brindando material, que les está brindando bibliografía, que les está brindando herramientas y muchísimas cosas que los pueden ayudar a aprender a analizar esto, que lo aprovechen porque es el momento. Porque por ahí cuando ya están recibidos están con sus cosas diarias, con sus problemas laborales y por ahí el tiempo que le pueden dedicar a esto es muy subsidiario y la urgencia es mucho mayor. Gisela, ¿y cómo funciona el uso de tableros de comandos en las empresas con toda esta información económica? Bueno, los tableros de comando que yo ayudo a diseñar a las empresas, básicamente, tienen un fin, en realidad es una metodología, no inventada por mí, sino inventada por Norton y Kaplan, que son unos profesores de la Universidad de Harvard y que implementaron una metodología de tablero de comando que se llama Balanced Scorecard. ¿Por qué se llama esto? Porque dice que tiene que ser un instrumento balanceado. ¿En qué sentido balanceado? En que hay una perspectiva base que es la humana y la tecnología que forman la piedra fundamental de la empresa. Todo eso se tiene que alinear para poder tener buenos procesos internos dentro de la empresa. Procesos internos hablan de el proceso de elaboración de un producto, el proceso de producción de un servicio, como por ejemplo Internet, el proceso de poder brindar producción en cadenas o producción en serie. Entonces, la tecnología y los recursos humanos se alinean para tener buenos procesos internos. Esta metodología supone que cuando los procesos internos son buenos y son eficientes, por lo tanto, se va a tener menor margen de error y va a haber clientes satisfechos. Entonces se pasa al público consumidor, que es necesario desde el punto de vista de la economía saber bien cómo es el consumidor, cuánto se consume, dónde están los mercados, cuáles son los mercados o los nichos de mercado que consume. Entonces, en este sentido, teniendo buenos procesos internos, podemos tener clientes satisfechos. Lógicamente catalogando todo lo que te dije. Y luego esta metodología supone que si el cliente está satisfecho, va a volver a comprar o va a traer clientes nuevos. Con lo cual, a mi empresa le va a dar buenos números financieros. Entonces ahí viene la parte de qué números me da la empresa. Y esto es microeconomía pura. ¿Por qué? Porque por un lado evalúo cuáles son los ratios financieros buenos que me dan en cuanto a que al volumen de ventas que tengo o lo que consume la gente y después también cuáles son los costos que tengo en la empresa. Entonces, por un lado voy a obtener los beneficios y por otro lado los costos. ¿Cuál es el objetivo de este tablero de comando? Maximizar las ventas y minimizar los costos. ¿Para qué? Para maximizar justamente la ganancia de la empresa. Y todo eso está alineado con la misión y la visión, que es la estrategia fundamental de la empresa. Entonces, cada una de estas 4
que nombré, que son aprendizaje y crecimiento, que está la tecnología y los recursos humanos, los procesos internos, que ahí es muy ingenieril, porque es toda la logística en cuanto a producción y servicios, de bienes y servicios. Toda la parte de cliente, que ahí entra mucho, no solamente todo lo que es marketing, sino también todo lo que es publicidad. Y luego, todo eso tiene que estar alineado para obtener buenos números financieros, que ahí es netamente microeconómico. Todo eso alineado con la misión y la visión, todos esos objetivos estratégicos conforman lo que se denomina el tablero de comando o cuadro de mando integral de una empresa, y que muchas empresas en Argentina y en el mundo lo utilizan así por ser un elemento que balancea todas las áreas y todos, digamos, todos los intereses de la empresa. Nosotros, tanto en la materia como una aplicación que siempre pensamos de estos temas, tanto micro como macroeconómicos, vemos hasta la lectura a conciencia o más comprensiva de lo que dicen los medios de comunicación sobre la economía. ¿Cómo ven los usuarios finales, los que se capacitan en este tipo de herramientas, la economía para decodificar los medios de comunicación? Y los usuarios finales son los más interesados. Por ejemplo, hoy en día vivimos una crisis que es a nivel mundial y muchas personas me preguntan, ¿cómo se desató esta crisis? Si uno más o menos maneja los elementos de economía y se interesa por eso, solo va a poder decodificar esto y poder decir, no, la crisis empezó por las hipotecas basura en el gobierno de los Estados Unidos, y ahí poder armar toda la secuencia de hechos que desencadenaron lo que estamos viviendo hoy en día. En ese sentido, ¿qué exige? Exige lectura diaria de la economía, el saber sobre todo cómo se interpretan esas variables, porque uno puede leer economía, pero si no sabe de qué está hablando, es lo mismo que leer un libro de medicina cuando uno es publicista. Es una cuestión de vocabularios, de incorporar conocimientos, y sobre todo de que esa información o esos conocimientos se vayan haciendo amigables en uno. Esto es, que uno, a través de la materia, incorpore los conocimientos para que después los pueda analizar naturalmente y ya el análisis salga naturalmente. Bueno, te agradezco mucho, Gisela. Bueno. Terminamos acá con la entrevista y vamos a pasar a un próximo bloque, así que nosotros nos vemos un ratito más. A Gisela la despedimos en este momento. Anticipamos al inicio de la clase, existe una vinculación muy fuerte entre lo que ocurre en el mercado monetario con las decisiones del Banco Central de emitir dinero y sus consecuencias en el nivel de precios, es decir, qué es lo que pasa con el valor del dinero. Vamos a presentar ahora un modelo gráfico que nos permite ver estos dos movimientos simultáneamente. Vamos a ir haciendo el gráfico porque es muy importante que ustedes vean qué es lo que pasa con este modelo, que es un poquito más complejo que los que han estudiado hasta el momento, porque tiene dos ejes de ordenadas al mismo tiempo. ¿Sí? Vamos a hacer el gráfico. Entonces, vamos a graficar en el eje horizontal a la cantidad de dinero. Por otra parte, en el eje principal de los ejes verticales, vamos a tener ilustrado qué es lo que ocurre con el valor del dinero. Esto es, ¿qué podemos comprar con el dinero que tenemos? Es decir, para cuánto nos sirve en términos de bienes que podemos llegar a adquirir. Y después vamos a tener un segundo eje, que este es el novedoso,
donde fíjense que yo indico la flechita en sentido inverso. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener los valores altos de la variable cuando grafiquemos en la zona inferior y los niveles bajos cuando grafiquemos en la zona superior, es decir, en niveles elevados de la variable. La variable que estamos ilustrando acá es el nivel de precios de la economía. En este esquema vamos a representar ahora la demanda y la oferta de dinero. La demanda va a tener una relación negativa con el valor de dinero, es decir, que a medida que el valor del dinero sea más bajo, se va a demandar una cantidad de unidades monetarias más elevadas. Pero la oferta de dinero no va a presentar una relación importante con el valor del dinero, es decir, que va a ser vertical. Esta oferta del dinero, vamos a decir que básicamente está controlada por las decisiones del Banco Central en cuanto a la cantidad de dinero que emite o a las operaciones de mercado abierto que va desarrollando. Veamos ahora qué es lo que ocurriría en este mercado, donde, por ejemplo, nos situamos en un cierto nivel de valor del dinero B sub 0, que corresponde con un nivel de precios P sub 0. Si el Banco Central decide emitir dinero, ahora la grafico en rojo para que ustedes vean que este es el movimiento que va teniendo la cantidad de dinero que la economía dispone, analicemos qué efectos se han producido tras el cambio. Nosotros tenemos una situación de equilibrio. Fíjense que la cantidad inicial correspondía a la cantidad Q sub 0 y ahora que hay más dinero en la economía, pasamos a una cantidad superior Q sub 1. Desde el punto de vista del valor del dinero, el valor del dinero disminuye. Al tiempo que el nivel de precios se ubica en una magnitud mayor, porque recuerden que este es un eje que está invertido. ¿Sí? Nosotros tenemos esta vinculación. ¿Cuál es la relación económica acá? ¿Qué es lo que va pasando? A medida que la cantidad de dinero que dispone esta economía es mayor, si no hubo ningún correlato en la cantidad producida de bienes, los precios que rigen para adquirir todos esos bienes necesariamente tienden a crecer. En realidad podemos comprar menos cosas con más cantidad de dinero. Y este es el fenómeno que se denomina inflación. ¿Sí? Con esto nosotros presentamos este ejercicio donde ustedes pueden ver un modelo más complejo para analizar la vinculación entre los precios o la inflación y las decisiones que toma el Banco Central de emisión de dinero. La relación que presentamos con el modelo anterior lo podemos también ver a través de un modelo muy famoso que se denomina ecuación cuantitativa. Esto fue presentado o es más que nada difundido por la Escuela de Chicago, que hace referencia a una vinculación fuerte que existe también, o la misma vinculación que mencionábamos antes, entre precio y cantidad de dinero. La ecuación cuantitativa que ustedes pueden ver en la filmina dice que el nivel de precios multiplicado por la cantidad de bienes, es decir, P multiplicado por Q, la cantidad de bienes que en esa economía se producen multiplicado por su precio, va a ser igual a V, que es la velocidad de circulación del dinero, multiplicada por la cantidad de dinero de la economía. Entonces acá rápidamente nosotros vemos, si aumenta M en uno de los lados de la igualdad, necesariamente va a modificarse algo en el otro lado de la igualdad, o P o Q. El problema es que Q, que es la cantidad de bienes, no se modifica tan rápido, ¿sí? Entonces, como necesitamos tener esa igualdad permanentemente equilibrada, los ajustes se dan por el lado de los precios. Es decir, se verifica lo mismo que nosotros estuvimos presentando en el modelo anterior.
¿sí? Entonces nosotros, este equilibrio, dado que la velocidad de circulación del dinero generalmente permanece constante y las cantidades no son tan rápidamente modificables porque implican modificar planes de producción de muchísimas empresas o disponer de más recursos de los que la economía dispone, entonces para que esta igualdad se mantenga, si el Banco Central emite más dinero y aumenta M, en consecuencia vamos a estar aumentando la cantidad, el nivel que tengan los precios en el otro lado de la ecuación. ¿Por qué nos preocupa tanto la inflación y los gobiernos tratan de reducirla y estabilizar los precios? Y porque tiene una serie de consecuencias que no son deseables para la sociedad, efectos de todo tipo. Nosotros hemos mencionado algunos que son los más importantes y que se destacan por su evidencia y por el perjuicio que suelen traer sobre los distintos agentes de la economía. En primer lugar, cambia la distribución de la riqueza, ¿sí? Cuando el nivel de precios afecta a la mayoría de los bienes, que es como nosotros definimos la inflación, puede ocurrir que algunos individuos se vean más rápidamente sometidos a sus efectos que otros. Por ejemplo, quienes tienen sus ingresos directamente asociados con el nivel de precios, muchas veces los comerciantes o las personas que perciben una comisión de acuerdo al volumen que venden, ellos ven ajustados todos los periodos sus ingresos de acuerdo a lo que vaya pasando con los precios en definitiva. No así la mayoría de los ocupados que tienen remuneraciones fijas o todos aquellos que no puedan ajustar tan rápidamente su nivel de ingresos a lo que pasa con los precios. Entonces ahí se producen cambios importantes en la redistribución del ingreso y la riqueza. Por otra parte, es reconocida la relación denominada impuesto inflacionario, es decir que el gobierno, a través de su capacidad que se denomina señoriaje, es decir, que es el único que está autorizado para definir y emitir moneda de curso legal en una economía, él entonces puede transmitir a través de esta acción la inflación como si fuera un impuesto sobre la población. ¿De qué manera ocurre esto? Si el gobierno, es quien necesita financiarse, pagar determinadas deudas, pagar determinados servicios y compras que ha hecho, y no dispone de los fondos, y para eso emite dinero, bueno, emite dinero que tiene poder cancelatorio. Si debe 100 pesos, emite 100 pesos, paga 100 pesos. El problema es que esta emisión, como no tiene que ver con la cantidad de dinero que es demandada y ya sabemos que produce inflación, traslada el problema de la inflación a todos los demás sectores de la economía, como si se tratara de un impuesto más. Es decir, que en vez de recaudar y después con eso pagar, emitió dinero y tuvo el mismo efecto desde el punto de vista económico. Entonces por eso se denomina impuesto inflacionario. Por otra parte, solemos tener efectos vinculados con los costos de transacción. Cada vez que se modifican los precios de toda la economía, se van produciendo pequeñas ineficiencias que se trasladan a los distintos costos de las distintas empresas que están involucradas cuando van ocurriendo estos cambios. Algunas no son capaces de actualizar sus precios tan rápido o no tienen la información suficiente y, por ejemplo, después se quedan sin poder reponer stock debido a estos problemas. Y así una serie de inconvenientes que se suscitan debido a los problemas vinculados con la inflación. Asimismo, tal como mencionaba Fisher, en el que dio en denominarse el efecto Fisher, las tasas de interés suelen tener asociadas consideraciones acerca de la inflación esperada. Es decir, la tasa de interés real va a contemplar lo que se espere que pase con el nivel de precios. Porque si no, en las operaciones financieras habría un perjuicio mucho más grande si no se tuvieran en cuenta los cambios que puede tener la inflación. Quien presta podría verse mucho más perjudicado si no contempló la inflación que podría haber en ese periodo. Estos son algunos de los efectos por los cuales se trata de evitar que se produzca la inflación. Hay una relación que es muy interesante y muy importante que se denomina curva de Phillips, es la que se ve reflejada en la vinculación negativa entre la inflación y el nivel de desempleo. Veamos de qué se trata esto en un gráfico. Nosotros podemos ver, si graficamos la tasa de inflación en el eje vertical, en el eje de las ordenadas, y graficamos la tasa de desempleo en el eje horizontal, que ambas variables se vinculan negativamente. Es decir, que mientras más alto sea el nivel de la tasa de desempleo, más reducida va a ser la tasa de inflación y viceversa. En definitiva, como estas dos variables están asociadas con
objetivos de política económica para los tomadores de decisión a nivel gubernamental, ya tenemos en claro que el costo de reducir la inflación va a ser aumentar la tasa de desempleo. Es decir, que no vamos a poder tener al mismo tiempo una tasa de desempleo tan reducida como queremos y una tasa de inflación tan reducida como queremos. Si ustedes recuerdan una aseveración, una afirmación que hicimos en el módulo 3, decíamos, la tasa de inflación y la tasa de actividad tienen una relación muy particular, ¿sí? Nosotros a su vez sabemos que el nivel de desempleo y la tasa de actividad tienen también una vinculación muy fuerte. Mientras más grande es la tasa de actividad, menor es la tasa de desempleo, porque hay más personas que están ocupadas en la economía. Entonces estas vinculaciones se condensan en esta relación que denominamos curva de Phillips. Veamos qué cambio podríamos observar disponiendo de esta herramienta analítica. Nosotros, además de la disyuntiva entre corto y largo plazo, la disyuntiva en el corto plazo que tenemos entre inflación y desempleo, podríamos ver qué es lo que ocurre si nosotros quisiéramos pasar de tasa de inflación pi sub 1 a una pi sub 0. Por ejemplo, reducir la tasa de inflación en esa magnitud. ¿Qué es lo que nos ocurriría con la tasa de desempleo en ese caso? Entonces esto los hace reflexionar a los políticos, a los decisores. ¿Realmente estamos dispuestos para tener una inflación más baja a aumentar la tasa de desempleo? ¿Sí? Entonces nosotros podemos relacionar el vínculo que se está produciendo en la relación denominada curva de Phillips con lo que nosotros conocemos que pasa en el mercado de bienes y servicios, donde se confrontan la oferta y demanda agregada, que ustedes ya manejan también. Acá nosotros tendríamos, ¿qué es lo que ocurre? Con distintas cantidades de producción asociados con distintos niveles de demanda agregada. ¿Sí? Una situación en la cual tenemos una demanda agregada baja, que entonces va a dar cuenta de una situación de desempleo elevada, por lo tanto una menor tasa de inflación, una menor presión sobre el nivel de precios. Ustedes están viendo todas estas relaciones en los mismos gráficos. Si aumenta la demanda agregada, por ejemplo, una mayor disponibilidad de ingresos por parte de algunos sectores de la economía, esto va a derivar en un aumento del nivel de actividad reflejado en la producción agregada. Entonces esta producción agregada más elevada reduce la tasa de desempleo. En consecuencia, el nivel de inflación o el nivel de precios como resultado va a ser mucho más elevado. Y esta es la relación de alguna forma no deseada para los tomadores de decisiones políticas, ¿sí? Bueno, hacemos ahora un corte. Vamos a presentar una introducción a través de un video al próximo tema con el cual vamos a cerrar la materia, vinculada con el crecimiento económico. Ustedes van a ver algunos extractos vinculados con la inversión que se realizó en los países asiáticos en educación y capacitación de las personas y que derivó posteriormente en las tasas de crecimiento económico más elevadas del mundo, en los que se denominan los tigres asiáticos. Luego de eso vamos a cerrar el tema y la clase.
comenzamos ahora con el tema crecimiento económico. Ya dijimos que en primer lugar el crecimiento económico es un fenómeno de largo plazo, se va dando en un horizonte temporal bastante extendido. Básicamente nosotros lo vamos a medir a través de qué es lo que ocurre con el nivel del PBI de un determinado país, como vimos en el módulo anterior, medido por supuesto en términos reales, para no dejarnos engañar por lo que haya pasado con el nivel de precios, sobre el cual ya hemos hecho muchas consideraciones hasta ahora en el módulo de esta clase. Lo que vamos a ver son, en primer lugar, cuáles son los determinantes, es decir, de qué depende que se dé el crecimiento económico, y en segundo lugar, cómo podemos, a través de políticas económicas, es decir, de acciones concretas que los gobiernos vayan haciendo o favoreciendo, conseguir el crecimiento económico. ¿Por qué estudiamos esto? Porque desde el punto de vista del bienestar de una sociedad, el crecimiento económico es lo que posibilita de alguna forma el desarrollo. El desarrollo en sí es el objetivo definitivo que suelen tener las políticas económicas. Lo que pasa es que nosotros no podemos medir tan fácil los indicadores de desarrollo, más vinculados con la globalidad y una visión integral de lo que está pasando con la calidad de vida y las condiciones en las cuales están todos los miembros de una sociedad. Y el crecimiento económico lo tenemos más accesible a través de medidas económicas. Y sabemos que el crecimiento es una condición del desarrollo. No siempre que haya crecimiento se va a dar el desarrollo, pero es una condición que lo posibilita. Entonces, como primer protagonista del crecimiento, mencionamos a la productividad. Es decir, cuánto es que los factores productivos generan del Producto Bruto de un país, ¿sí? ¿Cuál es la relación esta? Nosotros hasta ahora esta palabra la habíamos reservado exclusivamente para la microeconomía. Vemos que también podemos tener una medida de este tipo para medidas agregadas. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos pensando en la productividad del trabajo, también podemos decir cuál es la cantidad de producción que un trabajador, ahora sí de toda la economía, genera en cierto periodo de tiempo. Entonces ahí nosotros tenemos organizado una medida que nos va a permitir decir, bueno, cuánto es que este país está creciendo o puede llegar a crecer. Veamos el primer determinante de la productividad, el capital físico. ¿Se acuerdan que nosotros hemos definido capital físico como todos los equipos y todas las maquinarias que permiten fabricar otros bienes, ¿sí? Bienes que son capaces de fabricar otros bienes? Es importante esto porque es un factor productivo que a su vez ha sido producido por la propia economía. Entonces necesita que se renuncie al consumo de ciertos bienes en el periodo presente para tener más capacidad de producción en el futuro. ¿Desde dónde es importante la disponibilidad de capital físico para potenciar o aumentar la productividad del factor trabajo? Y los trabajadores dotados de mayores unidades de capital van a ser más productivos. Ustedes fácilmente, para hacerse una imagen visual, piensen en una persona haciendo un trabajo de oficina, cuánto demora para determinadas tareas, sin disponer de una computadora o disponiendo de una computadora. Esa computadora no es ni más ni menos que el capital físico del cual dispone. Entonces, en el mismo tiempo, quien dispone del capital físico va a ser capaz de producir más unidades que quien no dispone de ello. Y así cualquier máquina que ustedes piensen para cualquier proceso productivo. Veamos un segundo determinante de la productividad, el propio capital humano. Acá es importante porque como capital humano definimos a la calificación que van adquiriendo los trabajadores. Dentro de las políticas, esto es uno de los aspectos más importantes que se analizan porque implica tener coordinadas todas las políticas que se desarrollan desde las áreas de educación de un país, las áreas vinculadas con el mercado de trabajo y las áreas productivas. De nada nos serviría en un país que estén absolutamente descoordinadas las políticas que se van haciendo en cada una de estas áreas. Y algo más que no suelen incluir los textos, pero yo creo que cada vez la literatura más moderna va a incluirlo como un factor más del capital humano, las áreas de salud. Digamos, si nosotros no tenemos una población sana, es muy difícil que se dé la captación de mejores conocimientos por parte de esa población. Entonces, desde ahí son importantes las políticas integradas desde que nacen los niños y se les puede dar una buena alimentación, evitar así el tema de la desnutrición con sus graves consecuencias después en la posibilidad de capacitarse. Todas las políticas educativas a lo largo de todos los ciclos escolares, donde, por ejemplo, para el caso de América Latina y algunos otros países que están saliendo de las peores situaciones de su desarrollo,
ya no hay tanto problema con universalizar sobre todo la educación básica, que es la que se conoce que genera más productividad de todos los niveles. ¿Cuál es el problema básico? Generar calidad y una calidad equitativa. Entonces, eso es un problema importante que plantea luego la formación de capital humano. ¿Cómo conseguimos que todos los individuos tengan una educación de una calidad mínima aceptable? Esto es lo que va a aumentar en definitiva las capacidades productivas de un país medida en productividad. Entonces, la idea de capital humano es muy interesante en ese sentido. Otro de los factores que potencia la productividad es la dotación de recursos naturales que disponga un determinado país. Acá estamos pensando en todos aquellos recursos que son dotados por la naturaleza y que dentro de los límites de un país le tocaron como dotación, dados todos sus procesos históricos, etc. Entonces, los recursos de los cuales dispone. Acá es muy importante y se está trabajando mucho el tema de los recursos renovables y no renovables. Ustedes piensen que estamos en un momento de crisis energética donde la disponibilidad de ciertos recursos naturales se vuelve la clave de desarrollo para muchos de los países. Sin embargo, acá hay una reflexión interesante que ustedes tienen que hacerse vinculado con los recursos naturales, pensando que la disponibilidad de recursos naturales por sí sola no explica el crecimiento. Nosotros acá vamos a tener que tener en cuenta también cómo es que se aprovechan. Tenemos el ejemplo de países muy pobres en términos de recursos naturales, pero que sin embargo han logrado tener niveles de crecimiento en niveles elevadísimos, casi tan altos como países que tienen una dotación importante de recursos naturales. También, para hacerse una idea gráfica, uno piensa en Japón muchas veces, que tiene, en términos de recursos naturales, una dotación mínima, por ejemplo, de superficie de tierra. A pesar de eso, logran hacerla muy productiva. Otros países, pueden imaginarse cualquiera de los países grandes, algunos de ellos no han logrado tener esa misma performance. Entonces, bueno, ahí pueden ver que esto es una condición importante, pero no nos alcanza con tener recursos naturales. Por otra parte, y también vinculado con el capital humano, el tener conocimientos tecnológicos posibilita aumentar la productividad de una economía. Como conocimientos tecnológicos nos referimos a las mejores maneras para producir algo. No necesariamente son las que tienen máquinas sofisticadas, sino cualquier tecnología es cualquier forma de hacer algo de una manera cada vez más eficiente si nosotros estamos pensando en aquellas que son de vanguardia. Posibilitan tener mejores condiciones en tal sentido los descubrimientos, es decir, cuando se van encontrando nuevas maneras para hacer las mismas cosas con menos recursos o para, utilizando los mismos recursos, hacer cada vez o producir cada vez más bienes y servicios en una economía. Acá hay algo interesante que se discutió durante décadas en nuestra región, que tiene que ver con la forma de apropiarse de la tecnología. No es solo adquirirla, sino además cómo difundir y tener garantizado que se pueda utilizar dentro de la economía receptora. Veamos ahora algunas políticas vinculadas con el crecimiento económico. Nosotros ya hemos visto que para lograr una mejora en la productividad es muy propicio tener más capital disponible en la economía, capital físico. Pero para ello debemos renunciar a consumo presente. En definitiva, debemos facilitar o hacer que la economía sea más propensa al ahorro. Entonces ahí aparece esta vinculación importante que se encuentra entre la capacidad de ahorro de una economía y sus posibilidades reales de inversión. Entonces ahí se daría esta vinculación tan importante que es la que garantiza tener los fondos para poder realizar la adquisición de bienes de capital. Si ustedes tienen una serie de elementos en la filmina donde pueden apreciar que muchos aspectos van a ser tenidos en cuenta cuando se traten de impulsar las políticas que mejoren el ahorro, ¿sí? Siempre sabiendo que el ahorro se da a costa del consumo presente. Otro elemento importante de las políticas de crecimiento son las consideraciones y el tipo de vinculación que va teniendo un país con la inversión extranjera. Es decir, cómo el país recibe a estos flujos de capital que van a destinarse a distintos usos. Acá una terminología que es muy importante que ustedes manejen es la que se vincula con inversión directa e inversión de cartera. Inversión directa la llamamos a toda aquella inversión que va a parar a bienes de capital realmente. La inversión de cartera tiene que ver con inversión extranjera que llega, capitales, fondos, pero que van
exclusivamente a nutrirse de ganancias del mercado de capitales. Entonces hay una serie de estudios que ustedes habrán revisado ya en la bibliografía básica que analizan el peligro que puede estar asociado a la inversión cuando es puramente de cartera, porque esto a su vez genera mucha más inestabilidad en las economías de llegada y cómo es importante que las políticas potencien fundamentalmente la recepción de inversión directa. Una limitación importante en este sentido que deben considerar los diseñadores de políticas es que la inversión directa recién da retornos a aquellos que invirtieron en un plazo más prolongado de tiempo. Entonces esto implica que van a tener que ser inversores que estén dispuestos a dejar sus capitales inmovilizados durante algún tiempo en el país en el cual deciden hacer su inversión. Entonces, pasando ya a otro tema que es otro tema de política económica que potencia otro de los factores vinculados con la productividad, vemos a la educación. Como nosotros dijimos previamente, para tener mejor capital humano necesitamos tenerlo más educado. Y acá van a aparecer algunos elementos importantes, como la cantidad de educación, cuántos años de educación accede la mayoría de la población, cuál es el promedio educativo en un determinado país, y a su vez cuál es la calidad. No es lo mismo tener el 95%, como tenemos acá con educación primaria, aunque sea incompleta, sobre todo las generaciones más recientes, pero no es lo mismo si ese porcentaje elevadísimo de acceso a educación primaria se da en un contexto de calidad educativa dispar. Entonces ahí es donde las políticas tienen que focalizarse para poder contar en las demás etapas con factores humanos bien formados y calificados. Por otra parte, es importante en el caso de la educación tener en cuenta en el diseño de políticas que es un mercado con fuertes externalidades, es decir, que lo que ocurre en ese mercado tiene impacto más allá de ese mercado y no suele ser totalmente sufragado por los gastos privados que hacen los individuos. Y desde ahí son importantes los apoyos que va haciendo el sector público, porque toda la sociedad se beneficia por tener una población en general más educada, por todos los beneficios que tiene, hasta de forma de comportarse en la sociedad, mejor comprensión de las normas, mejor comprensión de las acciones que deben hacer o no deben hacer para preservar su salud, etcétera. Finalmente, como un tema importante para la mayoría de los países en desarrollo, es importante la reflexión acerca de la fuga de cerebros. Es decir, muchas veces los países en desarrollo hacen enormes esfuerzos por calificar a su población en edades jóvenes y parte de esa inversión se filtra porque las personas mejor formadas terminan yéndose a vivir y a trabajar a otros países o a terminar de formarse. Si las políticas ahí no tienen en cuenta esto, se están desperdiciando muchísimos recursos desde muchas veces países que tienen que hacer esfuerzos muy grandes hacia países ricos. Y esa dificultad es interesante, pero a la vez importante para las políticas. Otro elemento que podemos visualizar, entre todos los que ustedes han leído en el manual, pero nos concentramos en algunos de ellos, se vincula con la protección de los derechos de propiedad y la estabilidad política. Es decir, si nosotros queremos inversión, si nosotros queremos que se mejore la productividad en la economía, tenemos que garantizar de alguna forma a todos los intervinientes que se van a respetar este tipo de derechos. Es muy difícil si no hay garantías acerca del cumplimiento de estos derechos, que los inversores vengan tranquilos a depositar su dinero y que estén dispuestos a dejarlo durante mucho tiempo. ¿Sí? Estas políticas son las que tendríamos que tener en cuenta. También el libre comercio favorece el crecimiento, sobre todo cuando las medidas del comercio permiten que el país se oriente hacia afuera, siempre que permita aumentar los niveles de comercio y especializarse en aquellos bienes en los cuales tenemos algunas ventajas. Uno de los temas más controvertidos también acerca del crecimiento es en qué medida a los países les conviene abrirse y en qué medida les conviene cerrar sus fronteras y tratar de ser autosuficientes. O sea, hay toda una discusión que se reavivan en cada época de acuerdo a los sucesos también externos que vamos percibiendo. Otro elemento interesante vinculado con los distintos elementos que favorecen un crecimiento armónico, el de la economía, es el tema del crecimiento de la población. Nosotros tenemos que tener en cuenta una serie de factores. Uno de ellos es la estructura que tiene la población teniendo en cuenta las edades.
¿sí? Muchas veces uno postula que si en un determinado país se da un crecimiento muy grande en la población vía nacimiento, esa nueva generación va a ejercer una presión muy grande en el uso y asignación de recursos. Entonces eso es importante y ustedes pueden ver una serie de elementos que son influidos por la estructura que tiene la población, ¿sí? Aspectos como la carga demográfica, aspectos vinculados con la participación laboral de las mujeres o no en el mercado laboral, etcétera, que pueden ser afectadas por un crecimiento desbalanceado. Y finalmente las políticas de inmigración, ¿sí? ¿En qué medida favorecemos que ingresen personas provenientes de otros países? Ahora, para terminar con este bloque y para terminar con la materia, vamos a repasar los contenidos que hemos visto durante esta clase. Entonces, con esto damos un cierre. Ustedes han visto muchos más elementos en el manual multimedial. En la clase de hoy analizamos las funciones del dinero, el rol del Banco Central, cuáles son sus responsabilidades de cara al resto de los bancos y al gobierno o Estado, las operaciones de mercado que puede hacer comprando o vendiendo títulos públicos. Presentamos la teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? La teoría presentada por la Escuela de Chicago. Analizamos la vinculación que existe entre el nivel de precios y la cantidad de dinero disponible en la economía. Vimos cuáles son las consecuencias más nefastas de la inflación y por qué los distintos gobiernos tratan de que esta no se eleve demasiado. Y a su vez vimos que existe una relación negativa entre la inflación y el desempleo, lo cual lo hace más difícil de controlar a dos variables al mismo tiempo. Y empezamos a ver algunos temas vinculados con el crecimiento económico. Entonces vimos cuáles son los factores que lo favorecen y cuáles son las políticas que se pueden llegar a desarrollar para potenciarlo. Con estos temas damos por desarrollado todos los módulos de la materia y bueno, quizás nos veamos más adelante en otra materia.